Bienvenidos. ¿Sabías que la geografía es la ciencia social encargada de la descripción y representación gráfica del planeta Tierra? Se interesa por sus paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se interrelacionan. Su nombre proviene del griego gea, tierra, y grafo, escritura. La geografía nació en la antigua Grecia, por lo que se trata de una de las ciencias más antiguas de la historia, aunque es a partir del siglo XIX que empieza a estudiarse como disciplina dentro de las universidades. Entre los primeros geógrafos tenemos a Ptolomeo, Estrabón o incluso Heródoto, con su descripción de paisajes y culturas. Durante la Edad Media, pero sobre todo en la Edad Moderna, destaca el desarrollo de la cartografía, una de sus ramas más importantes de la geografía. A lo largo del siglo XVII aparecen también muchas especialidades como la botánica, la química o la geología, y durante los 2 siglos posteriores irían apareciendo muchas más especialidades. Objetivo y campo de la geografía. Los objetivos es entender el medio ambiente y la relación de los seres humanos como su medio físico. Los rasgos geográficos que se analizan dentro de este estudio incluyen el clima, el agua, los suelos, las formas del relieve y las formaciones vegetales. La geografía combinada con el estudio de elementos como la diversidad cultural, entidades de población, redes de comunicación y las alteraciones producidas por el ser humano dentro de su medio físico, es decir, la interacción de ambos elementos. Los campos. Los campos de estudio de la geografía se pueden clasificar en geomorfológicos, elementos hidrográficos, elementos climatológicos, elementos biológicos y elementos humanos. Asimismo, la geografía se encarga del estudio de la interacción entre el ser humano y el medio ambiente. Como se puede apreciar, la geografía abarca diversos campos de estudio, entre los que se incluyen los elementos geomorfológicos, formas y relieve terrestre, continental y marino; los elementos hidrográficos, como la distribución de los cuerpos de agua; los elementos climáticos; los elementos biológicos o bióticos, la fauna y la flora; y los elementos humanos, como la organización política, la economía y la demografía. En este sentido, los campos de estudio de la geografía se solapan con las áreas de estudio de otras ciencias, como la biología, la geología, la geomorfología, la hidrología y la medicina, e incluso con ciencias humanas como la historia, la política y la antropología. Ramas de la geografía. La geografía posee una enorme diversidad de ramas, pero a grandes rasgos se divide en dos principales perspectivas. Geografía general, como su nombre lo indica, aspira a la comprensión del planeta como un todo orgánico, aunque desde diversas perspectivas puntuales. Para ello se subdivide en geografía humana, dedicada al estudio de los seres humanos y sus comunidades, culturas, economías e interacciones con el medio ambiente. A su vez abarca la geografía de la población, geografía rural, geografía urbana, geografía económica, geografía política, geografía social, geografía histórica, geografía cultural, etc. Geografía física, dedicada por el contrario al estudio de los procesos
y factores de tipo natural que se dan en el mundo, ya sea en la atmósfera, la hidrosfera o la geosfera, abarca la climatología, paleogeografía, hidrología, hidrografía, glaciología, etc. Geografía regional. Comprende el planeta a partir de sus subdivisiones en países, naciones, estados, regiones, comarcas, etc., en distintas escalas de detalle y de precisión. La geografía tiene su campo de acción, que ahí está la geografía general y la geografía regional. Ambas tienen su campus, donde está la geografía física y la geografía humana. Como pueden ver, ambas tienen sus propias raíces, que también tienen sus propias ciencias auxiliares, como pueden ver aquí. Ramas de la geografía física, que son geomorfología, biogeografía, hidrografía, oceanografía, cartografía, geoastronomía, climatología. Algunas ciencias auxiliares de la geografía física, que son geología, geomorfología, edafología, hidrología, meteorología y climatología, biogeografía, ecología. Ramas de la geografía humana: geografía política, geografía de la población, geografía económica, geografía rural, geografía urbana, geografía del transporte, geografía histórica y antropogeografía. Algunas ciencias auxiliares de la geografía humana son antropología, etnografía, demografía, historia, economía, ciencia política, geopolítica. Principios de geografía. Los principios de la geografía son las normas fundamentales de carácter metodológico que rigen la actividad del geógrafo. Esto implica un campo de estudio amplio, abarcando los hechos físicos que le dan forma a la superficie terrestre, tomando entonces en cuenta también los fenómenos biológicos, culturales, económicos y sociales relacionados con ese entorno físico. Localización y extensión. Al iniciar un estudio en geografía, el primer paso es localizar el objeto geográfico que se estudia en el contexto del planeta. Es decir, hay que señalar de forma exacta dónde está ubicado. Adicionalmente, debe señalarse su extensión y dimensiones según su naturaleza, y este principio fue señalado como tal por primera vez por Ratzel en 1881. Por ejemplo, si se va a estudiar un río, no es suficiente con mencionar su ubicación general, entre otras cosas porque un río es extenso. Satélites y GPS. Hoy en día, la localización geográfica se puede realizar de forma muy precisa y fácil, gracias al uso de satélites y aparatos de GPS. El sistema de posicionamiento global consiste en un conjunto de 24 satélites en órbita que se conectan con aparatos en tierra, de forma que una persona con un aparato portátil puede conectarse al menos con 3 satélites y fijar de forma exacta su posición. Esta posición se fija en coordenadas geográficas de latitud y longitud con una precisión de grados, minutos y segundos. Descripción. El segundo principio fue definido por Vidal de la Blecha e implica
la recopilación y orden detallado de las características propias del fenómeno geográfico bajo estudio. Por tanto, se establece la forma, dimensiones, estructura, composición geológica y procesos relacionados. Se incluyen también los elementos biológicos presentes, tales como la flora y la vegetación, al igual que la presencia humana, si la hay, incluidas sus alteraciones o agregados al paisaje y sus actividades económicas y culturales. Hoy en día son muchos los auxilios tecnológicos disponibles para obtener información descriptiva. Entre ellos está el uso de imágenes de satélite y el empleo de drones que facilitan imágenes aéreas. Comparación o analogía. Este principio, enunciado por Vidal de la Blanche, 1895, hace referencia a la necesidad de buscar similitudes y diferencias entre fenómenos geográficos. Esto permite establecer categorías o clases de fenómenos geográficos, comprendiéndolos en su generalidad y particularidad. Por ejemplo, si bien cada río es único, también es cierto que tiene muchas cosas en común con los otros ríos. Esto permite crear la clase de los ríos y dentro de esta diferenciarlos en subclases más similares entre sí. Causalidad o explicación. El ser humano no se conforma con localizar, describir y comparar para clasificar. Desea explicar el origen y dinámica de los fenómenos. Ya el barón von Humboldt enunció este principio aplicado a la geografía. En este caso se trata de desarrollar hipótesis que propongan explicaciones al origen del fenómeno geográfico, explicaciones que respondan a preguntas como ¿qué causó el surgimiento de esta cordillera montañosa? ¿O esta isla es de origen volcánico o coralino? Para poder comprobar cualquier hipótesis, se contrasta con las pruebas que se obtienen en las exploraciones de campo. Se recopila información de muchas fuentes, como la geología, la historia, la biología, dependiendo de la naturaleza del problema a resolver. Conexión o relación. Este principio surge de la comprensión adquirida por el ser humano en torno a cómo funciona el planeta, donde todo está interrelacionado como un sistema sin que nada ocurra de forma absolutamente independiente. Así, se trata de establecer las relaciones entre los fenómenos geográficos, describiendo, comprendiendo y explicando la geografía del planeta como un sistema integrado. Por ejemplo, el choque de las placas eleva las montañas, originando los ríos, los cuales arrastran sedimentos que se depositan y forman planicies. Evolución y dinamismo o actividad. Por último, pero no menos importante, la geografía parte del principio universalmente aceptado de que todo evoluciona, es decir, que el paisaje y las formas geográficas que lo componen cambian con el tiempo. Para algunos autores, uno de los fines de la geografía es comprender los cambios en el paisaje y en la organización espacial de las sociedades. Es así como no se puede explicar el paisaje de la dehesa española sin conocer el manejo agropecuario que históricamente se le ha dado. De igual manera ha variado la geografía de algunas áreas escarpadas de los Andes debido
a la intervención humana, mientras que en otros casos han sido procesos naturales los que han modificado el paisaje, en algunos casos lentamente, como las alteraciones introducidas en las costas por la acción erosiva del oleaje y las mareas. Geografía y turismo. La geografía del turismo o geografía turística es la rama de la geografía que estudia y explica los procesos y las interacciones que producen la estructura espacial de los destinos turísticos. La geografía del turismo cubre una gran variedad de intereses, incluyendo los impactos humanos sobre el paisaje, entendido como sistema socioecológico, espacio geográfico y su aplicación en el turismo. El espacio geográfico es la base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, la cual no es en sí misma un elemento turístico, pero se considera un importante factor de cohesión o disgregación según se le haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística. Los atractivos turísticos y la planta turística son los componentes esenciales del espacio turístico previamente definido. Sin embargo, se ha planteado una serie de diversos espacios respondiendo a la problemática de la distribución física de estos componentes, pues se encuentran unos más distantes de otros y en algunas partes del territorio incluso no existen. Por ello, Boulogne descompone este espacio en unidades más pequeñas en relación al tamaño de la superficie donde estén presentes y a su grado de importancia. Primera zona turística. Es la unidad mayor de análisis y estructuración del espacio turístico de un país. Es variable ya que depende de la extensión total de cada territorio nacional, la forma de distribución de los atractivos turísticos, que son los elementos básicos de tener en cuenta para su delimitación. Una zona turística debe contar como mínimo atractivos suficientemente próximos, sin importar el tipo ni la categoría a la que pertenecen. Segundo, área turística. Son las partes en que se puede dividir una zona y también puede ser variable en extensión. Cuenta con menos atractivos y necesita infraestructura de transporte y comunicación. Tercero, centro. Es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficiente para motivar un viaje turístico. Un centro turístico debe abastecer al área que domina a través de una planta turística que posea los siguientes servicios: alojamiento, alimentación, esparcimiento, agencias de viaje locales, información turística, comercio turístico, telecomunicaciones, transporte interno y externo. Cuarto, complejo turístico. Dependen de la existencia de uno o más atractivos de las más altas jerarquías, cuya visita, junto a la de otros que lo complementan, requiere de 3 o más días de estancia y además precisa de como mínimo un centro de distribución para funcionar. Quinto, núcleo. Es una agrupación menor aislada del territorio que cuenta con un número inferior a 10 atractivos, caracterizado por un subdesarrollo turístico.
Séptimo conjunto. Es el núcleo que, gracias a su conexión a la red de carretera, cambia su situación espacial y adquiere una planta turística con servicios básicos y en algunos casos con alojamiento. ¿Cómo se relaciona el turismo con el espacio? Dentro del turismo, como explican, el consumo y la producción se desarrollan simultáneamente y es la demanda la que se desplaza. Para la actividad turística, el espacio geográfico es soporte y es recurso, patrimonio natural y cultural, pero a su vez es factor de desarrollo y de localización. De la geografía turística. La geografía turística o del turismo es una rama de la geografía que se enfoca en el estudio del traslado humano en cuanto a actividades como viajes y turismo dentro del ámbito industrial, social y cultural. Esta rama visualiza el turismo como una actividad que involucra la transferencia de bienes, servicios y grupos de personas a través del tiempo y el espacio, lo que la convierte en un fenómeno esencialmente relacionado con la geografía. Importancia de la geografía para un licenciado en turismo. La geografía permite obtener un conocimiento integral del turismo por la convergencia de vertientes sociales y ecológicas de otras disciplinas, permitiendo así alcanzar una visión integrada del espacio turístico. Guzmán Ramos y Fernández, 2002. Asimismo, Salinas Chávez, 2002, complementa que la geografía admite superar algunas deficiencias teórico-metodológicas al estudiar el fenómeno turístico, especialmente las referidas a los límites de la actividad basada en la síntesis geográfica y el análisis del fenómeno a diferentes escalas y considerando la diversidad espacial y ambiental de los destinos. El estudio del turismo con influencia de la geografía permite incorporar la interrelación entre los fenómenos ambientales y los sociales, estudiando las cuestiones propias del mundo físico natural en su cercanía epistémica y material con los procesos sociales que origina el turismo en los espacios locales. El espacio turístico como objeto de análisis y concepto ha evolucionado de soporte de las prácticas turísticas a una construcción social donde la relación del turismo con el territorio condiciona el espacio. Desde una visión geográfica y crítica, el turismo es una práctica social que abarca mucho más que el desplazamiento físico en dos lugares. La relación recíproca entre la sociedad y la naturaleza se presente y aparecen los efectos territoriales, incluyendo los impactos de tipo social y ambiental en el espacio. Usos y objetivos de la geografía en el campo turismo. La geografía permite obtener un conocimiento integral del turismo por la convergencia de las vertientes sociales y ecológicas de otras disciplinas, permitiendo así alcanzar una visión integrada del espacio turístico, pero este espacio es sumamente complejo, por lo que es necesario un esfuerzo de racionalización científica y metodológica. Este desafío es cumplido
por los autores que han identificado 4 elementos básicos del sistema turístico: los turistas, los mecanismos públicos y privados, los medios e infraestructuras de transporte, conectividad y movilidad turística, y por último el destino turístico, comprendiendo varios elementos como la atracción turística, la sociedad local y otros. En el turismo se conoce el consumo y la producción se desarrollan simultáneamente y es la demanda la que se desplaza. Para la actividad turística, el espacio geográfico es soporte y es recurso, patrimonio natural y cultural, pero a su vez es factor de desarrollo y de localización.